Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado al cielo en busca de respuestas. Las antiguas civilizaciones no solo adoraban a los dioses, los describían con detalles, con nombres, con tecnología. Y los registros más antiguos de la humanidad, las tablillas sumerias, narran algo que la historia oficial prefiere ignorar. La llegada de seres poderosos que descendieron del cielo para gobernar y enseñar a los hombres. No eran metáforas, eran crónicas. Y el texto más antiguo que recoge esta historia tiene un nombre que debería conocer todo el mundo. En la antigua Babilonia existía un texto sagrado que lo cambia todo, el Enuma Elish. Es el relato de creación más antiguo conocido por la humanidad, y su contenido es perturbador en su precisión. Los dioses llegaron a la tierra desde los cielos, modificaron el planeta a su conveniencia, y crearon una raza para que trabajara por ellos. Si eliminamos el lenguaje mitológico y leemos esto literalmente, tenemos la descripción de una colonización planetaria. Una raza avanzada llegó a la Tierra, alteró el entorno y fabricó una especie diseñada para servirles. ¿Podría esto explicar los avances inexplicables de las primeras civilizaciones? Todo apunta a que sí. Pero dentro de esa raza avanzada no todo era unidad. Había conflicto, y ese conflicto lo cambia todo para la humanidad. Dentro del panteón Anunnaki, dos figuras concentran toda la tensión de la historia. Enlil y Enki, hermanos, rivales, con visiones opuestas sobre la humanidad. Enlil la despreciaba. Para él, los humanos eran herramientas, sirvientes ruidosos y prescindibles. Enki la amaba, la protegía, le daba conocimiento. Ese conflicto no es una historia de dioses. Es la historia de una facción de seres avanzados, dividida en dos bandos, y las consecuencias fueron devastadoras. Cuando la humanidad se multiplicó y Enlil consideró que se había vuelto demasiado poderosa, ordenó su destrucción. El Gran Diluvio. Un evento que no solo está en los textos sumerios, está en la Biblia, en la mitología griega, en las leyendas hindúes, en los mitos mayas, el mismo diluvio en todo el mundo. Pero Enki desobedeció a su hermano. Advirtió a un hombre llamado Ziusudra, el equivalente mesopotámico de Noé, y salvó a la humanidad. Eso tampoco es mitología, eso es política. Y si el diluvio fue real, la creación del ser humano también debería de serlo. Los textos sumerios nos dan un nombre, el primer nombre de la historia. Uno de los relatos más impactantes de las tablillas sumerias es el de la creación del primer humano. Los Anunnaki necesitaban trabajadores, y los primates que ya habitaban la Tierra no eran suficientemente capaces. Así que Enki y su consorte Ninhursag tomaron una decisión que cambiaría la historia del planeta. Tomaron esencia de vida de los propios Anunnaki, la combinaron con la esencia de un ser primitivo y crearon Adapa.
el primer humano moderno. El nombre es sorprendentemente similar a Adán. La historia es sorprendentemente similar al Génesis, y la ciencia moderna tiene un problema con esto, porque el salto genético del Homo erectus al Homo sapiens sigue siendo inexplicable. La evolución gradual no funciona aquí. Algo o alguien aceleró el proceso. Y esa conexión entre los textos sumerios y la Biblia no es casualidad ni interpretación libre. Está grabada en el propio idioma del texto sagrado. La conexión entre los Anunnaki y la Biblia no es especulación, es lingüística. En el texto original del Antiguo Testamento, la palabra usada para referirse a Dios no es singular, es Elohim, un plural. ¿Por qué usaría un texto monoteísta una palabra plural para referirse a Dios? A menos que no estuvieran hablando de uno solo. Y en Génesis 6, los Nefilim, hijos de Dios que se unieron a mujeres humanas y engendraron gigantes, híbridos. Exactamente lo que los textos sumerios describen cuando los Anunnaki se mezclaron con la humanidad. La Biblia y las tablillas sumerias no son relatos paralelos, son el mismo relato, contado por diferentes culturas que vivieron los mismos eventos. Pero sí son los mismos eventos, el mismo origen, y ese origen apunta siempre al mismo lugar, un lugar que los sumerios conocían perfectamente y que la astronomía moderna está comenzando a redescubrir. Si los Anunnaki vinieron del cielo, la pregunta inevitable es, ¿de dónde exactamente? Las tablillas antiguas mencionan un planeta llamado Nibiru, un mundo errante con una órbita tan extrema que lo aleja del Sol por miles de años. Y cada cierto tiempo, regresa. La ciencia moderna no ha confirmado su existencia, pero en 2016, astrónomos de Caltech propusieron la existencia de un planeta aún no descubierto en los confines del Sistema Solar. Los llamaron Planeta 9. Sus características calculadas son extraordinariamente similares a las de Nibiru. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de que los sumerios sabían cosas que nosotros apenas estamos comenzando a descubrir? Y fue precisamente esa pregunta la que obsesionó a uno de los investigadores más importantes del siglo XX, un hombre que dedicó toda su vida a leer lo que las tablillas realmente decían, no lo que la academia quería que dijeran, lo que decían. Su nombre era Zecharia Sitchin, lingüista, historiador y uno de los pocos académicos del siglo XX capaz de leer el cuneiforme sumerio en su idioma original. Y lo que encontró en esas tablillas lo cambió todo. Sitchin pasó décadas traduciendo textos que llevaban miles de años esperando a alguien que supiera leerlos. Su conclusión fue tan simple como perturbador. Los Anunnaki no eran dioses en el sentido espiritual de la palabra. Eran una civilización extraterrestre avanzada procedente de Nibiru, que llegó a la Tierra hace 450.000 años en busca de oro, y que nos creó para extraerlo por ellos. La academia lo ignoró, lo ridiculizó, lo descartó. Pero sus libros llevan décadas siendo los más leídos sobre la historia antigua en todo el mundo, porque cuando lees las tablillas, como él las leyó, es muy difícil seguir llamándolo mitología. Los relatos sumerios ofrecen una visión que la historia oficial se niega a considerar. Los dioses no eran seres etéreos, eran visitantes con un plan que dejaron grabado no solo en tablillas, sino en piedra, en monumentos que desafían todo lo que creemos saber sobre las capacidades humanas y que siguen en pie hoy, esperándonos.